Cordial saludo, estimados compañeros y profesor. Bueno, nuestro equipo está conformado por Juan Carlos Castroveira y José Fernando Henao. Quien les habla, Juan Guillermo Brandt. Libro Repensar la educación, rutas para transformar la calidad educativa. Este libro es de Felipe Barrera y Diana Quintero, los autores pues, de este valioso texto. Dentro de ese recorrido, el texto nos muestra pues que esto es de FE por E, Fundación de Empresarios por la Educación. La Fundación de Empresarios por la Educación, bueno, son diversas empresas desde sus fundaciones, por ejemplo, Fundación Carvajal, la Fundación Casalúquer, se van uniendo para aportarle al país con material educativo, herramientas educativas, ideas innovadoras para el desarrollo de la educación en nuestro país. Este capítulo inicia su proceso haciendo una confrontación con algunos países que empezaron a afrontar la pandemia de forma más práctica, otros de pronto se quedaron al lastre, se rezagaron un poco, entre ellos nuestro país, que aunque desde la parte operativa, o sea, desde los profesores buscaron herramientas para confrontar esta situación, llega la pandemia, los profesores no querían perder el contacto con los estudiantes, entonces buscaron diversas herramientas. Estaba pues Zoom, Meet, herramientas virtuales. La mayoría de profesores empezó a conectarse pues con la herramienta del WhatsApp para no perder ese contacto directo con el estudiante, mandándole los materiales, compartiéndoles materiales, porque la mayor preocupación que nos muestra el texto y que se vivió son las siguientes. Bueno, desde el Estado, el tema de las pruebas a ver, porque obviamente uno. La otra situación es la remediación de aprendizajes. ¿Cómo vamos a remediar estos procesos o el déficit educativo que se genera, ya que ese distanciamiento del estudiante con la institución eh, hace que su rigor educativo no sea el mismo? Tercera es el apoyo socioemocional. Entonces, ¿cómo prevenir la deserción? Si es difícil cuando estamos presencialmente, ahora de una forma virtual, se generan pues mayores dificultades. Hay un concepto que el texto maneja que, bueno, un concepto, una palabra que dice la fuerza desproporcionada con la que llega la pandemia y nos ataca desde el nivel educativo. O sea, fue con una fuerza desproporcionada. ¿Por qué? Porque se habla de tres niveles. Está, a todos nos golpeó. Los países de altos ingresos fueron golpeados. De medianos y bajos ingresos fueron golpeados y los de menores ingresos. Entonces, además se habla de que pues, la innovación en las tecnologías hay que empezar a reforzarlas, pero también esas reformas institucionales, que de una u otra manera cuando se están generando, están llegando es para un detrimento en vez de mejorar la calidad educativa. Podemos apreciar la siguiente gráfica donde se habla del déficit de financiación antes del COVID para lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es el que está enfocado al tema de educación. Entonces, se habla desde el límite de, por ejemplo, en millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Pero entonces muestra la franja azul que dice financiación total necesaria, estamos hablando del 2015, presupuesto de educación y muestra la franja del déficit, un 11%. Llega el momento pues de la pandemia, se muestra una financiación que se necesita, serían 5.000 millones de dólares. Se está trabajando desde toda la unión de muchas instituciones y hacen un aporte de 3.559 millones de dólares, pero hay un 29% de déficit de financiación, o sea que eso no es suficiente para seguir pues con el aporte a lo que se necesita. Hay otra figura, acá se ve la otra gráfica, que pues todo no puede ser hablar del déficit financiero, sino también cómo se logró sortear esta situación. Entonces, se ve la primera gráfica del lado izquierdo, la radio, se ve que África y Oceanía pues se movieron mucho más con el apoyo de la radio, la televisión también se utilizó mucho, materiales impresos, ahí podemos ver que América Latina está ahí con Oceanía, y los procesos en línea, como lo hablábamos, redes sociales, Meet, Zoom, bueno, herramientas en línea, ahí está Europa. ¿Por qué? Se habla del tema tecnológico. Pues ellos tienen las herramientas, tienen las posibilidades,
la cobertura pues para abarcarlo desde el campo tecnológico. En este podemos apreciar más del 80% de los alumnos sin clase por el COVID-19. Bueno, entonces empezamos a observar cierres locales, nacionales y hay unos que están sin datos. Entonces dentro de los cierres nacionales estamos nosotros, que están en un color azul fuerte. Entonces, dejaré dos reflexiones. Uno es que el COVID o la pandemia desnudó, quitó el velo de problemáticas que ya estaban allí inmersas. Por ejemplo, el tema de las personas en condición de discapacidad y esas desigualdades tan grandes que había. Entonces, si una persona sin condiciones de discapacidad tuvo inconvenientes para el tema de conectividad, ahora las personas en condición de discapacidad, ¿cuántos inconvenientes no tuvieron? Y en esta gráfica podemos ver el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, cómo desde que empieza el concepto empieza a mostrarse como, bueno, al inicio unos altibajos, pero luego hay una constante desde 1997, el 2000, tiene una caída en el 2008, pero tenía ya una constante. Después del 2015 empezó una baja y llega la pandemia y esto lo que hace es que se tiren los índices de desarrollo humano, entonces quedan por el suelo. Entonces, gracias a estos indicadores, a esta información, podemos darles como un panorama de esas brechas que nos muestran, hablándolo desde todos los niveles. Continúa mis compañeros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Según la lectura, algunos de los hallazgos encontrados por los autores en los países consultados fueron los siguientes. En Holanda diseñaron un programa para remediar los conocimientos perdidos. Ese consistía en quedarse en las tardes después del colegio y con ayuda de estudiantes de pedagogía, quienes asistían los profesores, los estudiantes asimilaban los conocimientos que el Ministerio de Educación, en un currículo especial, diseñaban para la emergencia, en el cual se resumieron los conocimientos que debían tener. En Portugal, el Ministerio dictaminó que las escuelas dedicarán las 5 primeras semanas del año escolar en la recuperación del aprendizaje perdido, con el fin de nivelar los conocimientos con la elaboración de un plan de acción para la recuperación y consolidación del aprendizaje, utilizando estudiantes voluntarios que ayudarán en este proceso. Algunos países como Chile, Japón, Francia, Holanda, Portugal e Inglaterra identificaron esta problemática, destinando el 4.3% del PIB para ejecutar programas específicos en la nivelación de aprendizaje en las matemáticas y en la lectura. Una mirada desde el Banco Mundial en el 2020 se centró en la importancia de la motivación para los docentes, quienes brindarían procesos pedagógicos aplicados a las necesidades del momento. Actualizando los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje deben estar plasmados en las actualizaciones de los planes de estudio de los profesores, quienes mejorarán el aprendizaje por medio de guías con ejercicios simples que ayudarán a la preparación de clase, en la lectura y en la matemática. Es necesario tener más docentes y bien preparados, ya que el déficit de ellos implica muchos estudiantes en un salón, evitando una relación de alumno y docente ideal, para tener mayor concentración en el docente y en el estudiante. En Kenia se implementó la capacitación y entrenamiento de la lectura de los docentes, permitiendo que se duplicara la alfabetización de los estudiantes. En Filipinas se implementó un programa de estudio de 31 días, donde los docentes deberán participar 2 días de entrenamiento previo, acompañamiento de otros docentes en el programa, logrando mejorar el 23% de la lectura de los niños. La importancia de las matemáticas en Uruguay se implementó por medio de un programa de estudios con más de 10.000 actividades. Estas actividades en 3 años lograron mejorar el 2.6% del rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas. En China se implementó un programa después de la pandemia que permitió mejorar la salud visual de los niños, en el cual consistía en una revisión posterior de entrega de unos bonos para lentes, los cuales permitió mejorar las pruebas de matemáticas en un 11%. En Colombia, los docentes nuevos con menos experiencia
están siendo remitidos a establecimientos públicos con mayores necesidades. Se planea un programa de incentivos para los nuevos. Otra de las alternativas es que el acompañamiento permanente de los padres sea un proceso educativo permanente, constante, donde ellos logren implementar ese crecimiento de casa. Cordial saludo al profesor, cordial saludo a la clase, cordial saludo a mis compañeros de exposición. Realizo la continuidad de la exposición de Brechas en la educación del libro Repensar la educación, rutas para transformar la calidad educativa. El libro nos trae varias recomendaciones. Dentro de las recomendaciones que encontramos recomendaciones enfocadas en garantizar y fortalecer el apoyo emocional. Las estrategias que nos enmarcan estas recomendaciones es desarrollar estrategias para focalizar la atención psicosocial. Y estas se desglosan en retomar programas como el de Programa Todos Aprender, que era una estrategia de la media académica para toda la población en donde interactuaban en grupos de trabajo, fortaleciendo las competencias socioemocionales. Posteriormente nos trae una estrategia que es el desarrollo integral de la persona, que se genera como el núcleo general e individual de los seres humanos. La importancia de resaltar los valores, de resaltar esas competencias de trabajo en equipo, de resaltar esas competencias de discernimiento de los conocimientos, es muy importante en el ser humano. Por último, nos muestra que la mejora de las capacidades socioemocionales mejoran el desempeño académico y nos traen a colación en el libro que tuvieron un mejoramiento en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Otra estrategia es crear un programa dirigido a la educación primaria y básica secundaria de habilidades socioemocionales, que nos trae los siguientes puntos. La creación de habilidades socioemocionales transversales para todos los estudiantes de los diferentes niveles y grados de educación. Que comencemos a preparar a los estudiantes para la vida y no solamente para un examen. Hablan explícitamente de lo del examen del IFES. Y nos traen una estrategia muy interesante que es insertar dentro de los planes de estudios programas obligatorios que tengan que ver con habilidades emocionales enfocadas a la cooperación, el autocontrol, la responsabilidad, la asertividad, la empatía, realizadas a través de metodologías de juegos de rol y de resolución de problemas. El libro también nos trae otra recomendación, que es las recomendaciones enfocadas a la cobertura y la matrícula y reducción de la deserción escolar. Una de esas estrategias para cumplir estas recomendaciones es garantizar las trayectorias educativas de tránsito armónico de cada estudiante. Estas estrategias se utilizan para prevenir la reprobación, repitencia, deserción y el pobre desempeño académico, y de esta manera alinear las competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las competencias del Ministerio de Educación Nacional. Se habla en este caso, para un ejemplo, como las competencias de 0 a siempre, de la educación inicial, con las competencias que tiene el Ministerio de Educación Nacional para esos preescolares. Nos hablan de una variable que es amplia modelos de educación flexible en zonas rurales, en donde nos nombran el modelo de escuela activa, un modelo muy exitoso, donde se comparten en ambiente educativo las diferentes personas de los diferentes grados escolares, donde se dedican al trabajo colaborativo y al aprendizaje para que sea una formación continua, progresiva y colaborativa. También nos hablan de la importancia de la cercanía a las instituciones educativas dentro del marco geográfico que tienen los corregimientos, las poblaciones, el sector donde estudian los estudiantes, para que el largo transporte, la falta de vía de transporte o los largos recorridos no sean un problema para ir a estudiar y no generen de pronto deserción o inasistencia.
De esta manera, reducir esas brechas de género al tener más asistencia, más acudencia de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Por último, nos nombra incrementar el alcance del programa Más Familia en Acción para el mejoramiento de la calidad. Esto lo que nos va a permitir es marcar la importancia de ese aporte económico, generando una corresponsabilidad en la familia para que el estudiante vaya a estudiar y haya una permanencia de él para poder recibir ese aporte económico. Entonces hay una reciprocidad de lo económico con la asistencia del muchacho en clase. Y esto nos permitiría mitigar casi esa brecha de género y reducir mucho la brecha de la evaluación. Dentro de las recomendaciones enfocadas en la cobertura de la matrícula, también tenemos que se crean espacios de aprendizaje de bajo costo y rápida implementación para mitigar la brecha de la equidad de género, para incrementar la asistencia escolar, y nos hablan de una última que es implementar programas que brinden información a los padres de familia, donde se busca involucrar a los padres de familia en las rutas de formación de los estudiantes, que conozcan la importancia de esa formación, que conozcan los resultados de esa información y que conozcan el futuro próximo de ellos al tener esos ciclos de formación, en dónde podrían estar, cuál es el crecimiento personal, cuál es el crecimiento de la sociedad y qué ruta podría seguir para su profesionalización. También nos hablan de generar espacios de rendición de cuentas de las instituciones educativas hacia la comunidad, en especial hacia los acudientes y los padres de familia, donde las instituciones demuestren y nos cuenten qué es lo que vienen haciendo. Por último, nos encontramos las recomendaciones enfocadas en las reformas institucionales y nombran la descentralización de los recursos que mejoraron la autonomía de los entes de control o de las secretarías de educación en su caso, pero también nos nombran de las debilidades en los órganos de inspección y vigilancia por dos motivos. Por no tener suficientemente preparados las personas que hacen esa labor de inspección y vigilancia, y segundo, porque no alcanzan con tan poco personal a cubrir todas las instituciones que tienen asignadas. Hacen una recomendación que es formar nuevas entidades que auditen la eficiencia de los recursos, de manera que puedan auditar los resultados de las secretarías de educación, de las instituciones educativas y las organizaciones dedicadas a eso.